Es tarde a la noche, ella busca que desee. Es tarde a la noche. Hola, ¿cómo Ella estamos? Otra intriga del profe Vasco. En verdad es una devolución. Alguien del seminario preguntó en qué consiste el feminé, es decir, estamos hablando de femianálisis, profe, y no hemos definido el fundamento. Es que, por supuesto, que ya hay un ensayo donde yo les había dicho que el feminé habla esta perspectiva idiomática y vamos a analizar. Te quería mostrar un libro de Freud, La sexualidad femenina en 1931, donde hay importantes autoras psicoanalistas que polemizaron con Freud, es decir, esto restablece la diada significante, es decir, lo que dice Freud y lo que dicen ellas. El femianálisis, el otro psicoanálisis, eh, sería el otro del otro, que Lacan dice que no existe. Yo lo había puesto al otro del otro en el inconsciente social, el inconsciente capitalista, esta lógica nefasta, economicista, etc. Pero podemos también decir que lo que dice Colette Soler, este otro absoluto, es un otro idioma, es que restablece el par S1, S2 en este par significante. Bueno, el feminé entonces, como el masculiné, es un idioma inconsciente, es un idioma simbólico escrito en el lenguaje de los sueños. Y según Fromm, por ejemplo, en el lenguaje olvidado, es un texto que, si lo querés buscar, el sueño manifiesta esta lengua fundamental, este idioma de todos los seres humanos, porque parece ser que esta propiedad simbólica, esto de significantizar nuestro deseo a partir de un símbolo, es universal. Entonces, lo primero entonces que es un idioma inconsciente, es un código, es decir, es un idioma subjetivo, es decir, el sujeto eh, tiene como característica de su deseo, el deseo es una falta, es un vacío, pero en su contorno circular, dialéctico, es un sueño, es un idioma en yin y yang, es decir, conlleva el materné y el paterné en diálogo intrapsíquico, eh, eh, restableciendo la pareja externa real que nos vio nacer, interpretado por el sujeto y significantizado, es decir, que la teoría de la pareja inconsciente deriva de esto. Es un inconsciente idiomático, es decir, estamos viendo este ensayo que yo les envié en PDF para poder interpretarlo, digamos, para feminal. El feminé es un idioma con perspectiva idiomática, es decir, es un punto de vista, una arista, una manera de interpretar, no es la panacea, no es la... Es que existe como otro discurso, que es el idioma inconsciente inacto. El discurso no es lo mismo que el idioma en potencial, se compone de todo un proyecto identificante, le digo yo, a diferencia de Pierre Lanier, que habla de proyecto identificatorio. Es un idioma asimilativo, esto lo tomamos de Pierre Lanier, que habla de un deseo de alienación. Por eso el amor es exclusivo. Yo te quiero a vos de forma exclusiva, pero exclusivo a mi deseo, exclusivo a mi guión de pareja. El feminé es un guión de vida también. Erich Verne, tomamos de Erich Verne. Esto es interdisciplinar, esto no es... esto requiere articular distintas... podríamos decir, emulando la tesis 11 de Feuerbach, que los investigadores, analistas, psicólogos, etcétera, han hablado de distintas clínicas de diferente manera. Y de lo que se trata es entonces encontrar la verdad de la milanesa, ¿no? O esta
celeste siempre está bien. No, porque bueno, cualquiera diría que uno, pero acá celeste es el que pone la línea, ¿viste? Entonces es la perspectiva idiomática. ¿Qué significa? Que dentro de la lengua que hablamos hay una característica netamente subjetiva, que es el idioma reprimido. El idioma el femenino es un idioma reprimido, que hay que buscarlo, hay que buscar sus símbolos, el alfabeto o los jeroglíficos para, en forma de anagrama, nos cuenta una historia de amor y desamor, un estilo de vida, un sistema de vida, que busca siempre voz y voto, y que por reclamar sus derechos la trataban de loca, de histérica, la psicopatologizaron, que Femianálisis viene a reparar a despsicopatologizar a la mujer. También es como una inteligencia inconsciente que te pauta, cual marioneta, te lleva puesto, te domina, funciona en modo automático, y la idea es poder encontrar sus formaciones idiomáticas, sus dichos, sus ideas, sus palabras, sus pretensiones, sus ideales, es decir, esta narrativa que nos habla de un anagrama diacrítico, es decir, que surge en la concatenación simbólica como efecto de significación que alude a la búsqueda de un modelo. El deseo no es solo el vacío puro, sino que tiene su cinturón de acreción, como siempre digo, hablando de los agujeros negros, y que allí en ese cinturón de acreción aparecen tanto lo que emerge del deseo, el deseo en potencial también. Hablamos del deseo que trata de Deleuze y Guattari en su libro, un famoso libro esquizoanalítico, de índole Capitalismo y Esquizofrenia, que ese famoso libro que el Antiedipo, que escribieron en los 70. Digamos que también hay un inconsciente falta, pero también un inconsciente potencial. Es decir, por eso es que decimos, por ejemplo, que una de las cosas que hay que liberar a la mujer es liberar sus potenciales vocacionales como sujeto, arte, religión, filosofía, de escribir libros, que hayan más filósofas, que hay muy pocas filósofas, pero las hay. No digo bruja porque bueno, está Celeste. Entonces hablamos de estas dos formas de inconsciente falta, de raigambre platónico, freudiano, lacaniano, y también inconsciente potencia de Spinoza, que retrabaja Gilles Deleuze. Entonces, el féminin y el masculiné, entonces, y más, o sea, hay otros idiomas también. Podemos decir que hay tantos idiomas como sujetos hay, porque el reordenamiento estructural o sistémico de los símbolos, de los jeroglíficos, parece ser que el masculiné es el libro de los hombres, pero cada libro es diferente, la organización de los capítulos, la introducción, el nombre, los ideales, la conclusión, digamos, allá lejos y cuando viene la parca. También el feminé, tanto como el masculiné, implica un idioma social, el patriarcalensis, el patriarcalé, el idioma social con su lógica, con su modelo de hombre, de mujer, pauta modelos familiares, de parejas, etcétera, a la cual uno se conforma, mucha gente se conforma automáticamente. Yo lo estudié esto en el campo de las violencias de pareja y de género como efecto Werther, que se ve también en los suicidios, es decir, el joven Werther, abandonado por su novia, se suicida. Y muchos en la misma coyuntura se identifican al síntoma, como diría Freud en capítulo 7 de la identificación de psicología de las masas, y cometen el mismo acto. Entonces uno también se identifica a esos moldes sociales, pareja problemática, como está pasando hoy, busca adecuarse a el conformismo acrítico que hablaba. Es una lógica subjetiva, es decir,
Y la lógica habla de una verdad particular, una historia particular, un guión de amor, una pretensión, una búsqueda, un momento en el devenir y advenir hacia un destino que se cierra allá. Una vez muerto ya podemos decir de un sujeto hizo esto y aquello, intentó aquello, a pesar de todas las resistencias que a veces hay. Entonces es una verdad reprimida, por lo tanto podemos decir el medio dicho de Lacan o el hacer consciente la verdad reprimida. Sin duda que esto es una tarea que no es fácil verdaderamente cuando estamos ante un sujeto en la cline, queremos entender su vida. Y entender su vida significa entender este dispositivo simbólico interno, este programa simbólico, este idioma programado que le está pautando muchas cosas. La conciencia, lo que vemos, lo que hacemos, ni se percata muchas veces de todo esto. Un idioma con pretensiones hegemónicas, es decir, ya lo habíamos dicho, este deseo asimilativo, que en la pareja es que vos te adecues a mi modelo de amor. De lo contrario, te la verás conmigo en esta dialéctica entre Romeo y Julieta, Sansón y Dalila, que yo lo estudio en dinámica de pareja y toda la parte de terapia, psicoanálisis breve de parejas. Muchos de mis libros tienen similitudes porque son aspectos de una misma visión de la cuestión, ¿no? Bien. Como núcleo del inconsciente reprimido. Un idioma inconsciente es el núcleo del inconsciente reprimido. No sería ni la pulsión, sino que hay en forma de idioma potencial, esto es hipotético, suponemos que el cerebro ni cuando duerme se apaga este idioma, porque el sueño es la continuación del idioma en términos oníricos, ¿no? Es una hipótesis esto igualmente. Igualmente todo lo que decimos es popperiano, es decir, provisional. Esto se ratifica cuando en la pareja, por ejemplo, sí, pero entonces él habla otro idioma y yo hablo otro, claro. Y ahí hablamos de sincronizar, ensamblar a la pareja, ¿no? Esto cambia la visión de la terapia y todo, ¿no? Es un idioma también de clase social y es decir que la impronta debido a la pertenencia de clase, sus ideales, este deseo de ascenso de clase o el conformismo de las clases menos pudientes, etc. Pero habla la característica, la cultura, el ethos, las costumbres, etc. Es un idioma cultural, es decir, en cada cultura la mujer siempre intentó instalar algo de su idioma, de alguna manera, con los hijos, en el arte, creando cosas, a pesar de que el masculiné hegemónico, que hoy día ya está en una vía muerta, digamos, ya está siendo relativizado, y el femianálisis sería directamente atacar el masculiné freudiano, lacaniano de todos los masculinos. Hola, fueron parciales, ustedes se olvidaron de... fueron cómplices de la represión del idioma femenino. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no hay una psicoanálisis? ¿Por qué Ana Freud se dedicó? ¿Por qué la mandaron con los chicos? Como el hombre manda a cuidar a su mujer, la tiene casi de doméstica de cuidar a los chicos en el hogar. Tú dedícate a los chicos, hazlos jugar. Y el juego que ellas utilizan para... Toda mamá utiliza el juego. Anda a jugar, nene, así me deja de joder. Es decir, que ya las mujeres habían inventado esto del psicoanálisis infantil. Si está un poco temeroso, bueno, ponete a jugar, se te va a dibujar la sociografía, ¿no? Bien, o a Melanie Klein también, que ella se intenta liberar del freudismo, pero construye su propia teoría de, ¿no? Pero se dedicó a los chicos, es decir, en su época era muy fuerte el patriarcalés, el masculiné, de modo que bueno, pero igualmente metió una fichita del idioma sofocado, reprimido, o a veces repudiado perversamente, o forcluido directamente, no existe. Esto no es para las mujeres, dicen en algunos lugares, ¿no? Algunos trabajos, ¿no?
Y habla la verdad de una historia, la verdadera historia y su finalidad, es decir, a dónde va todo este devenir histórico. Habla también de la utopía del sujeto, su finalismo, es decir, qué vida quiere, qué sistema de vida. Y esto lleva a puja porque somos como Procusto, esa figura impositiva que te ataba a su lecho y te cortaba la pierna y la cabeza para imponerte su idea, su institución, su modo de vida. No es democrático Procusto. Y este idioma tiene la tendencia a que filtra lo que percibimos, lo que hablamos, lo que escuchamos, entonces nos domina en todo momento. El idioma subjetivo es también, en correspondencia con el idioma social, conlleva aspectos sociopolíticos de qué tipo de subjetividad, adecuarse a qué tipo de política social, desigualdad, etc. De modo que también hay que escuchar para no caer en el psicoanalismo de que dice Castel, el psiquista, es decir, el psicologismo, el psicoanalismo sería el psicoanálisis. Invito a la lectura de ese. También un ideal de vida, es decir, el estilo, pero fundamentalmente es la estilística de un deseo que no es tan vacío, sino que tiene su formato, y en esto rescatamos aquello de personalidad como forma de ser, personal. El estilo, Adler captó muy bien esto, el estilo subjetivo, el niño ya adopta su estilo. Freud hablaba de carácter, ¿no? Oral, anal, fálica, y las orientaciones del carácter, por ejemplo, los que delincuentes por sentimiento de culpabilidad, los que triunfan al fracasar y otros, pero en cierta manera hubo como una intuición de que había algo tiene que caracterizar a este deseo, a esta búsqueda, es el mapa. No es una búsqueda ciega entonces la del ser humano. No es que seguimos un objeto A, sino que el burro tiene la zanahoria, así que tenés la zanahoria ahí. Y muchos, según la lógica capitalista, como el rinoceronte, se van puesto a todo para... y de lo que se trata es de que yo entienda tu idioma, haga empatía idiomática, te ayude a remontar esa pesada carga que significa portar eso escrito en tus mentes, porque desde la metáfora de la escritura, conocer el contenido de esa escritura como anagrama, texto dentro del texto, que surge al hablar, es diacrítico, surge por supuesto en las producciones, todo lo que dice el sujeto es el botón de un... Y acá no solo tratamos de escuchar sueños, laxos, ¿cierto? Sino que todo lo que dice, lo que hace, los logros, tropiezos, nos sirven para ir armando este idioma, porque son los términos, son los lexemas idiomáticas, son las palabras que nos remiten pucha, pero esto es lo que quiere, esto es lo que busca. El idioma es un soporte del deseo, vehículo del deseo, que exige cumplir sus términos, y es muy metafórico, es decir, que habla en metáfora, como el inconsciente, habla en metáfora. Es un guión de vida, esto lo he tomado de Erich Berne, es decir, está guionado, el libreto, nada más que somos actrices y actores que desconocemos nuestro guión, entonces nos tiran al escenario de la vida a jugar roles, pareja, familia, y así también nos va porque es inconsciente, actúa en el plano inconsciente. Es un programa para hacer, esto lo tomamos de Gasset, porque nos proyectamos en la vida y nos programamos para cumplir los términos, mejor dicho, el programa es el idioma. Esto es la metáfora, también es una metáfora, es decir, no estamos diciendo que somos una máquina. Incluso Jacques Lacan, el hijo del vinagrero, tiene su inconsciente cibernético de los 50. Creo que nunca lo abandonó, a pesar de que le fue agregando otras cosas. Es un idioma que se manifiesta en el discurso, y ahí es donde nosotros escuchamos no tanto el enunciado, lo que dice, sino la concatenación simbólica, es decir, los símbolos. Estoy deprimido porque estoy sentado en la cómoda ahí, o sea que estás muy cómodo, digamos. Ahí
Es decir, eso es un estilo de ser, un esperar que el otro, también es vincular, el idioma es en relación al otro. Recordamos que tiene dos caras el idioma, tiene el materné y el paterné, el código materno y paterno. En esto utilizamos el psicoanálisis antropológico de Fornari, el italiano, que habla de códigos, pero nosotros le damos esta perspectiva. Esto es un perspectivismo idiomático, esto es Ortega y Gasset, es decir, punto de vista parcial, un aporte, una manera de ver la subjetividad, pero lo que yo verdaderamente vía serendipia descubro es que, y sí, la mamá de Dora no aparece en el cuarteto de Freud, sino como con locura de ama de casa. Y la mujer empezó siendo estudiada como histérica, es decir, porque reclamaba cosas, porque lo reclamaba a partir de... El síntoma es un término del idioma, es una manera de demandar, es una demanda, es una queja el síntoma. Hola, yo quiero esto. Las inhibiciones, las dificultades también son vinculares acá en relación al otro. Cambia un poquitito, ¿no? Es un proyecto identificante, lo define al sujeto, él se define a partir de lo que dice, de cómo se ve, el autoconcepto y todo, cómo relata su autobiografía, su historia. Es un idioma desiderativo, es decir, esto del deseo como centro, como centro del agujero negro, donde todo se relativiza, hace falta allí una nueva ciencia para explicar lo que pasa en ese vacío, pero en su cinturón de acreción tenemos un formato existencial, un destino de vida. Es un idioma en perspectiva, te decía, porque está el perspectivismo de Gasset. Es un idioma que se compone de significantes genealógicos, es decir, porque importa mucho el materné transmitido por mamá y el paterné, y en donde papá busca un estilo de amor y de pareja y mamá otra, esa dialéctica de los Capuletos y los Montescos que yo trabajo en mi libro Terapia Dialéctica de la Familia. Por eso te digo que hay una cierta coherencia discursiva, el Femianálisis, segundo tomo, en esto, ¿no?, de trabajar con este tema. Entonces lo genealógico es que hay modelos, símbolos, ideas, mandatos, ejemplos, la causalidad ejemplar, que se transmiten vía identificación y a veces en forma transgeneracional, es decir, a través de secretos de familias, a través de ciertos chistes, ciertas bromas. Sí, tu abuelo era un pícaro, es decir, que a veces la conciencia no es muy... a través de temores, no, cuidado los coches. Una vez vi un cuadro que había dibujado, era un chico de espalda. Un chico de espalda, ¿qué significa? No, ella pinta y le gustó ella. Y claro, había existido un accidente con un chico que pasó sin mirar, choque, y ese cuadro, ese símbolo tiene una significación reprimida. O sea que cada símbolo acá respeta la teoría del significante de Lacan, de que hay un idioma reprimido. Acá buscamos un idioma reprimido. A ver, si Lacan estuviese enfrente mío me diría, pero es lo que yo digo con mi psicoanálisis. Claro, pero Lacan descubre que estas dos lenguas, lo último en su disolución, ya en el último seminario, yo te dije en el otro seminario que yo creo que Lacan se dio cuenta que fue parcial, es decir, el continente negro femenino, tanto como qué quiere una mujer, no, se dio cuenta que la pifió, digamos, fue parcial, es decir, es como que estuviste estudiando algo, un inconsciente sin sexualidad, ponele. Bien, un idioma en yin y yang, es decir, tenemos el paterné y el materné, el masculino y el femenino en dialéctica, y respondemos y actuamos vía identificación, vía mandatos, etcétera, de acuerdo a las circunstancias. Si sos mujer vas a ser policía, pues necesitas el carácter de papá, de ser dominante, o también de mamá, el super yo materno, de que te pauta esto, es decir, que... Entonces imagínate vos que en ese agujero negro del deseo interactúan ambos idiomas, imaginariamente, digamos, y esto es eficaz desde el punto de vista simbólico. La eficacia simbólica de Yin
Claude Lévi-Strauss, que me ayudó mucho. Bueno, un idioma en función de desadaptación, es decir, no está para adaptarse, no es la empiria, no es el positivismo que, entonces entender el idioma uno ya se adapta al otro, no. Fundamentalmente porque este idioma, sobre todo al ser inconsciente, nos lleva a chocar con los demás, etc., por su carácter impositivo, el deseo procustiano, etc. Pero el femianálisis es para que esto no suceda, es para lograr una sincronía idiomática, ensamblaje idiomático, es decir, empatía. Yo ya conozco cómo es ella y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti. Claro, pregunta, es decir, cómo es él. Siempre estamos, nosotros somos el lenguaje, la lengua, el idioma, existe para eso, para intentar entendernos, y el problema es que estamos tan alienados en distintos idiomas, el social, capitalista, enajenante, explotador. Bueno, es un idioma de amor, la cara crucial, papá y mamá en dialéctica, y sus pretensiones, sus modelos de mundo de pareja, y sus berrinches, es un idioma sexual también, porque hay ideas, fantasías sexuales, conscientes e inconscientes sin duda, pero fundamentalmente siempre tenés que buscar palabras, ideas que aludan a esos temas. Cuando sale, acá salió algo de... Es un idioma humano en conatus, el conato, el perseverar en ser. Borges dice que una piedra persevera en ser piedra, y esto es espinociano, y el sujeto persevera incluso cuando está presa de la transferencia, es decir, insiste en lo mismo, es decir, ese cliché, esa pauta repetitiva, esa puesta en acto del inconsciente idiomático es que yo me defino igual estando dormido, es decir, hasta a través de un sueño se sigue sosteniendo este idioma inconsciente. Es un idioma como potencialidad subjetiva, por ejemplo, lo vocacional, una mujer madre a la que tengamos que despejar solamente de criar a su chico, y que rescate a la mujer que mora en ella con su vocación, estudiar arte, teatro, etc. Es un código de una vida, es el código personal, con sus propias prohibiciones, reglas, ideales, valores. Es un idioma que organiza la existencia, te guía, y tiene en el centro este deseo que te empuja. Es un idioma en fractal, es decir, fractus, similar a de tal palo, tal astilla. Hay que saber mucho de la madre de una mujer para entender lo que le pasó. El Rudinesco dice que las hijas siguen el destino de las madres y los hijos el del padre. Mirá, identificación, transmisión de modelos, legados. Un idioma conjunto, es decir, estas dos vertientes del idioma de el paterné y el materné que escuchamos en un mismo discurso, pero el Ubuntu dice que es una operatoria feminalítica es una filosofía africana, en donde un profe reta a los chicos a jugar y a ganar unos caramelos, y si lo alcanzaban, entonces los chicos, contrariamente a la lógica competitiva, nos pisamos uno al otro, nos difamamos, nos descalificamos en escuelas, clubes, plazas, en los medios. La política es una basura porque se dedican a la agresión y violencia social abierta en forma cínica, maquiavélica y psicótica, y no se dan cuenta. Esa es la lógica capitalista, pero el Ubuntu es que todo lo conjunto, es decir, los chicos en vez de competir se agarraron unos a otros, llegaron juntos, ganaron todo, fueron todos felices y comieron los caramelos. Sorprendidísimo el antropólogo que procapitalista, digamos, ¿no? El Ubuntu sería la filosofía oficial de este modelo. De cómo tratamos a los demás, el uso de objetos, los vínculos, depende de las premisas de este idioma. Es un aparato idiomático también en donde hay distintos niveles. Acá podemos hablar de primera tópica de Freud, que nos sirve más porque es un idioma reprimido, lo preconsciente, consciente, y trabajamos con ese modelo que puede servir tranquilamente para la terapia.
Y leemos anagramas, es decir, texto dentro del texto, es decir, en los intersticios, en los efectos de significación, en lo que no dice, en lo que omite, en lo que nunca habló, en lo que no quiere hablar, en lo que quiso decir y después, bueno, lo voy a decir, o en las preguntas donde vamos a ver dónde traemos los anagramas. Pero también están los anadramas que yo propuse, que serían los conflictos particulares que el sujeto busca, induce, es activo. Por ejemplo, la hija del divorcio que estructura una pareja para después patear todo y divorciarse y quedar sola como vio a la madre que la vio nacer. O los hijos del divorcio. Los anadramas entonces son los conflictos típicos, efectos de este idioma, están pautados en el idioma. Por eso hay que conocer mucho la familia de origen, el modelo de familia y de pareja de los padres, etcétera, sus problemáticas, toda su cultura, su proyecto existencial, el de él, el de ella, etcétera. La incompletud fundamental del idioma, esto es muy importante. Vamos a continuar esto en el otro video porque me da 30 minutos. Recordemos la incompletud fundamental del idioma inconsciente.